Sean todos bienvenidos, mi nombre es José Rodrigo López Santamaría y el día de ahora les explicaré un poco sobre lo que corresponde a la práctica número 4 de Fisiología Bioquímica, que tiene la temática de determinación de gasto energético. Pero para ello es necesario entender y analizar un poco sobre lo que es la determinación del gasto energético. En este caso debemos tener en cuenta que viene dado por actividad física y por las reacciones que ocurren dentro de nuestro cuerpo. Estas dos cosas necesitan de energía para que sean realizadas. Esta energía proviene de los alimentos mismos y deben estar reguladas debido a que el exceso de estos podrían provocar enfermedades como la obesidad, entre otras. Con todo esto aclarado, podemos dar inicio al desarrollo de la práctica. El primer punto de la guía nos dice que debemos establecer el índice de masa corporal de dos personas aleatorias. Para ello debemos conocer que el índice de masa corporal se establece de la siguiente forma. Con su peso en kilogramos, se divide entre la talla en metros al cuadrado de la persona. En este caso, la persona número 1 tiene un peso de 79.37 kilogramos y lo dividimos en su altura al cuadrado, que específicamente es de 1.79 metros. Esto como resultado nos da 24.77 de índice de masa corporal. Para la persona número 2 tiene sus datos diferentes y su peso en kilogramos es de 67.12 y lo dividimos entre su altura al cuadrado, que sería 1.72 metros. Esto como resultado nos daría 22.69 de índice de masa corporal y ambos caen dentro de la categoría de normal según la tabla de la OMS, que nos dice que la categoría normal tiene un intervalo de índice de masa corporal entre 18,5 y 24,9 específicamente. Si esta persona, por ejemplo, la persona número 1 que tiene un índice de masa corporal de 24.67, aumenta en un punto, es decir, a 25, ya entraría dentro de la categoría de persona con sobrepeso grado 1. Por eso es bastante importante conocer estos datos, debido a que la mayoría de las enfermedades y la condición física de la persona radica más que todo en el índice de masa corporal. ¿Esto por qué? Debido a que la mayoría de personas que tienen, por ejemplo, una obesidad tipo 1, obesidad tipo 2 o obesidad tipo 3 son más propensas a sufrir enfermedades tipo cardiovasculares y son las que en su mayoría tienen una condición física muy pésima. El segundo punto de la guía nos establece que debemos establecer el ICC de la persona número 1 y la persona número 2 también. En este caso nos piden datos diferentes. Nos piden encontrar su medida de cintura en centímetros y su medida de cadera en centímetros. Pero antes de ello es necesario mencionar de que para medir esto específicamente, los puntos anatómicos en los cuales fueron medidos la cintura fue a nivel de la última costilla flotante y en la cadera fue a nivel de los glúteos, como se ve en el diagrama. Bien, con eso establecido podemos tener en cuenta los datos que tomamos de las personas y dividirlos. En este caso, la persona número 1, su circunferencia en cintura fue de 119 centímetros y lo dividimos entre su circunferencia en cadera, que fue de 125. Esto nos dio como resultado 0.95 de ICC. Para la persona número 2, su medida en cintura fue de 104 centímetros y su circunferencia en cadera fue de 121. Esto como resultado nos dio 0.86 y lo establecemos aquí en la tabla. Importante recordar que la persona número 1 es hombre y la persona número 2 es mujer por lo siguiente. El índice de cintura-cadera nos establece que para datos normales en mujeres es de 0.71 a 0.8 y para hombres es de 0.78 a 1. Esto porque es importante recordarlo, debido a que así se establece una varianza entre las mujeres y hombres, debido a que anatómicamente los cuerpos de un hombre y una mujer no son iguales. Con eso establecido podemos deducir de que bajo la clasificación en su tipo de distribución encontramos que para el hombre, la persona número 1, nos dio un resultado de 0.95 y entra dentro de la categoría de normal. Sin embargo, la mujer entra dentro de la categoría de tipo de distribución androide, debido a que este es superior a lo que debería tener, que es de 0.61 a 0.8, y el resultado nos dio 0.86, es decir, por 6 décimas más. ¿Por qué es importante conocer estos datos de cintura-cadera? Debido a que la mayoría al igual que en el índice de masa corporal,
la mayoría de estos datos contribuyen a saber si esta persona puede llegar a padecer o no unas enfermedades tipo diabetes mellitus, enfermedades coronarias o enfermedades de tensión arterial. Además que también no está de más tomar en cuenta que esto contribuye específicamente a la condición física de la persona y por lo tanto desemboca en su día a día y en la salud misma. La tercera parte de la guía nos dice que debemos establecer el rendimiento energético de una persona en su desayuno, almuerzo y cena, es decir, en sus 3 comidas. Para ello nos da una serie de alimentos por cada uno de los tiempos de comida, es decir, para el desayuno, para el almuerzo y para la cena. Pero por fines didácticos explicaré más que todo uno de cada tiempo para que no se haga tan pesada la explicación. Bien, para ello debemos conocer que cada uno de los alimentos tiene específicamente su peso en gramos establecido ya. Por lo tanto, no es lo mismo tener un café instantáneo de 20 gramos a, por ejemplo, tener una leche desnatada en polvo en 15 gramos, debido a que tienen distintos pesos. Además, también tienen distintas distribuciones en carbohidratos, proteínas y grasas. Y para el caso del café instantáneo, debemos tener en cuenta que los carbohidratos en gramos presentes en una medida estándar, es decir, en 100 gramos, son de 11 gramos para carbohidratos, pero nosotros tenemos 20 gramos. ¿Cómo sacamos esto? Con una simple regla de 3 multiplicamos los 20 gramos por los 11 y lo dividimos entre 100. Esto nos da como resultado que en 20 gramos tenemos 2.2 gramos de carbohidratos. Esto lo multiplicamos por su rendimiento energético, que para este caso de los carbohidratos es 4 kilocalorías y nos da como resultado 8.8 kilocalorías de carbohidratos. En proteínas tenemos 15 gramos en una medida estándar, es decir, de 100 gramos, pero nosotros siempre tenemos los 20 gramos. Hacemos lo mismo, la misma regla de 3, multiplicamos 20 por 15 y lo dividimos entre 100 y nos da como resultado que hay 3 gramos de proteínas en los 20 gramos de café instantáneo. Esto lo multiplicamos por su rendimiento energético, lo cual lo establecemos como 4 kilocalorías también y nos da como resultado 12 kilocalorías para proteínas. En el café instantáneo no hay gramos de grasas, pero es importante también tomarlo en cuenta debido a que el rendimiento energético es diferente, es mayor que el de las proteínas y el de los carbohidratos. En este caso tomamos en cuenta que en 20 gramos lo multiplicamos por 0 y lo dividimos entre 100. Esto nos da como resultado obviamente los 0 gramos y multiplicándolos por los 9 kilocalorías nos da también 0 kilocalorías debido a que es el número 0. También es de vital importancia tomar esto en cuenta debido a que las grasas son las que ofrecen un mayor rendimiento energético que los carbohidratos y las proteínas. Lo único que tenemos que hacer al final para establecer cuáles son sus kilocalorías totales son simplemente una suma de cada una de las kilocalorías de carbohidratos, proteínas y grasas. Nos da como resultado que hay 20.8 kilocalorías y ese sería el total para el café instantáneo. De la misma forma lo realizamos para la leche desnatada en polvo de 15 gramos, el jamón cocido de 30 gramos, la ketchup de 10 gramos, las 2 rebanadas de pan blanco tostado que son de 30 gramos cada una, es decir que hay 60 gramos en total, un huevo de yema líquida de 156 gramos y azúcar morena de 10 gramos. Todo esto tomado en cuenta que solo es el desayuno. Para ello, sumando cada uno de los resultados que nos da en kilocalorías totales para cada uno de los alimentos, tenemos que para el desayuno, no para el almuerzo, para el desayuno, tenemos 969.57 kilocalorías. Para el caso del almuerzo tenemos que son en este caso 5 comidas y para el ejemplo que pondré tendremos que tener en cuenta que el aguacate tiene 400 gramos para esta porción del almuerzo. Para ello establecemos, como hicimos con el café instantáneo, sus carbohidratos, sus proteínas y grasas en una medida estándar. En este caso, en la medida estándar, un aguacate tiene 2 gramos de carbohidratos, tiene 4 gramos de proteínas y 22 gramos de grasas específicamente. Pero en este caso tenemos 400 gramos, es decir que tenemos que aplicar la regla de 3 y nos da como resultado en el caso de los carbohidratos
que tenemos 8 gramos de carbohidratos. Esto lo multiplicamos igualmente por su rendimiento energético, que en el caso de los carbohidratos habíamos dicho que son 4 kilocalorías, y nos da como resultado 32 kilocalorías en carbohidratos. En proteínas hacemos lo mismo. Multiplicamos los 400 gramos que tenemos por las 4 gramos de proteínas en la medida estándar y lo dividimos entre 100 y nos da como resultado 16 gramos. Esto lo multiplicamos por su rendimiento energético, que son las 4 kilocalorías, y nos da como resultado que en proteínas, un aguacate de 400 gramos, hay 64 kilocalorías. En este caso, en las grasas, como habíamos dicho, el rendimiento energético es mayor, por lo tanto vamos a obtener en una multiplicación un resultado mayor que el de las proteínas y los carbohidratos. En un aguacate de 400 gramos tenemos como resultado que tenemos 88 gramos de grasas, multiplicándolos por las 9 kilocalorías nos da 792 kilocalorías. Sumando todos estos resultados de carbohidratos, proteínas y grasas en kilocalorías, nos da 888 kilocalorías. Asimismo, se hizo también este procedimiento para arroz pulido blanco, atún fresco, limonada envasada, espinacas cocidas con sus respectivas medidas. Y nos da como resultado total que en kilocalorías del almuerzo tenemos 1918.45 kilocalorías. Y en el caso de la cena hacemos prácticamente lo mismo que hicimos anteriormente. Para este caso usaré el ejemplo de la hamburguesa de Burger King, que tiene como peso 210 gramos, y de la misma forma hacemos la regla de 3 sacando sus carbohidratos en sus medidas estándar, que son de 100 gramos, y nos da como resultado que para carbohidratos hay 243.6 kilocalorías, en proteínas hay 126 kilocalorías y 246 kilocalorías correspondientes a la grasa. Como resultado, la suma de esto nos da 615.3 kilocalorías para la hamburguesa de Burger King de 210 gramos. Hacemos este mismo procedimiento para cada una de las comidas, que fueron las papas fritas, las 7-Up, las galletas de mantequilla, y nos da como un total de kilocalorías ingeridas en la cena 1261.76 kilocalorías. La interpretación de estos datos es que, tomando en cuenta los valores normales, que son de 2000 kilocalorías, 1500, pero hay autores que lo establecen de forma diferente, como por ejemplo Guyton, que dice de que una persona normal debería consumir 1650 kilocalorías, en este caso cumpliendo estas características que establece aquí, a veces de 2000 a 2250 en caso de que requiera un mayor rendimiento energético, si se mueve o tiene una constancia física mayor. Pero independientemente de eso, los valores normales se establecen de 2000, entre 1500 y 2500. En este caso, el total de kilocalorías ingeridas de esta persona fueron de 4149.78 kilocalorías al día, lo cual da una diferencia de casi la ingesta diaria de una persona normal. Entonces, concluyendo, ¿es esta dieta nutritiva? Con estos datos y estas conclusiones que hemos sacado, podríamos deducir que no, debido a que hay una ingesta exagerada de carbohidratos, como por ejemplo lo fue en la parte del desayuno, que normalmente vemos que aquí hay mucha azúcar morena, que tiene muchos carbohidratos. También está en la parte de la leche desnatada, que tiene 56 gramos de carbohidratos, 65 gramos de carbohidratos en las rebanadas de pan blanco. Mientras que en el almuerzo se trató de regular un poco esta dieta de la persona, debido a que se comió de una forma más balanceada, debido a que comió en este caso aguacate, espinacas cocidas con un valor nutricional mucho mejor que lo que comió en el desayuno. Mientras que en la cena tuvo un declive en cuanto a su dieta o su ingesta de alimentos, debido a que comió alimentos que son bajamente nutricionales, debido a que solo aportan en su mayoría grasas o carbohidratos, los cuales no son buenos en exceso. Y es lo que nos dio como resultado que 4149.68 kilocalorías, debido al exceso que tuvo esta persona en cuanto a los alimentos que he mencionado. Por lo tanto, podríamos decir que no es nutritiva la dieta que tiene esta persona. Debido a que, y para fines didácticos, he puesto la pirámide alimenticia para establecer un ejemplo de qué son los alimentos que se deberían consumir más y cuáles son los que se deberían evitar.
El rendimiento energético de cada uno de los carbohidratos, proteínas y grasas se establece de la siguiente forma. Para carbohidratos y proteínas son 4 kilocalorías y para grasas son 9 kilocalorías. ¿Esto por qué? Esto debido a que para la oxidación de cada uno de estos elementos de carbohidratos, proteínas y grasas se establece un total de calor liberado de 4 kilocalorías específicamente para carbohidratos, 4 kilocalorías específicamente para proteínas, y en el caso de las grasas la oxidación llevó a una liberación de calor mucho mayor, en este caso fue de 9 kilocalorías. Es por eso que el rendimiento energético se ve influenciado por estos valores que ya están determinados de forma estándar. Una de las interpretaciones que nos da Guyton es que, por ejemplo, para hacer más ejercicio una persona tiene que ingerir más kilocalorías al día. En caso de ser una persona sedentaria, la persona debe ingerir menos. Y de la misma forma se debe balancear esta comida tomando en cuenta también la actividad física diaria y el agua para evitar también las enfermedades antes mencionadas en el índice de masa corporal y el índice de cintura-cadera. Muchas gracias por su atención prestada.